Ok, señores, 4:13 de la mañana, pese a la hora y pese a la mosquita que me ha estado incomodando, vamos a seguir grabando. A ver, acá tenemos una lista de lo que estuvimos viendo, la alimentación del EC y del EC Reset. Yo creo que quizás podríamos definir, y esto se los dejo quizás con un comentario aparte que yo estaba pensando aquí, podríamos definir que quizás le sea práctico a quien lo considere. Yo realmente las reviso todas fuera de orden, ¿no? Yo interpreto en mi cabecita, ya sé quién tiene que reaccionar y quién no, pero les voy a dejar aquí un asterisco, un algo para que ustedes se ubiquen de que estas señales quizás les convenga revisarlas por último a quien se organice mejor así, por ser señales que nos van a indicar una correcta reacción del EC para ir descartando un problema de EC BIOS, ¿no? Son señales para descartar problemas de EC y EC BIOS. Resume Reset y Power Button. Les puse el asterisco porque quizás les sea más fácil para ustedes que se están acostumbrando en la secuencia de inicio revisar las demás, y si las demás están bien, ustedes ya saben lo que tiene que ocurrir con estas. Si ya revisaron todo y Resume Reset no está como debe, o Power Button no está como debe, como hablamos en los demás videos, en los anteriores, entonces ustedes ya saben que pueden estar ante una corrupción de BIOS o bien un daño en el EC. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del RTC Clock. Después de este video voy a estar haciendo unos videitos con el osciloscopio mostrándole RTC Clock y Power Button. Para encontrar el RTC, muy fácil, RTC. El RTC siempre se va a alimentar de una pila o de la tensión de la batería, o bien, inclusive aquí en el diagrama en bloques, mira, batería, de una pila, de la tensión de la batería, o bien de la línea de 3 volts always. O sea, fíjense, yo tengo acá la línea de 3 BPCU y tengo la línea de BAT-CON, el conector de la batería. Este es el símbolo de una fuente de alimentación de corriente continua en un diagrama. Esto es una pila, fuente de alimentación de corriente continua, power source. Si ustedes usan un simulador de circuitos van a ver un símbolo como este o muy similar. Como ya les expliqué desde los videos básicos, esto si tiene la pila, los 3 volts circulan para aquí, llegan a 3 VRTC. Y ustedes, si no tienen la pila, estos 3 BPCU son los que van a alimentar el RTC. Pero jamás, por medio de estos diodos, jamás se da que la pila intenta alimentar la línea de 3 BPCU o que 3 BPCU intenta recargar la pila. Entonces, para eso están estos dos diodos. Aquí lo que más importa, estoy haciendo un breve repaso. Fíjense, en acá tenemos este jumper que es un reset de RTC, es un reset CMOS. Siempre que tengan este jumper, usen este jumper. No es lo ideal, aunque nosotros lo hacemos, no es lo ideal hacer un puente en los terminales de la pila. En algunos datasheets de Intel antiguamente venía eso. En los más nuevos, por lo que pude ver, ya están siendo un poco más flexibles con eso. Pero, por lo que recuerdo, pero siempre vino el aviso de no hacer un puente en los terminales de la pila. No es lo ideal, lo hacemos, pero no es lo ideal. Si ustedes encuentran este jumper, hagan este jumper para hacer un reset CMOS. Bien. Todo esto está más detallado también en la parte que hablamos de RTC. Estamos simplemente repasando rapidito. Y lo que ustedes van a tener que verificar directamente, vayan al punto final, no al punto del inicio. Lo ideal es que tengan el osciloscopio para verificar que el RTC esté funcionando correctamente por medio de la oscilación de este cristal de 32768 kHz. Un aviso que les voy a dar, y es importante, este RTC es muy importante, ¿ok? Sin RTC hay muchas arquitecturas, muchos equipos que no van a encender. Es lo más normal hoy en día. Sin RTC un equipo no enciende.
RTC Clock es verificar la oscilación del cristal de 32.768 kHz. Observación, y esto es interesante, en arquitecturas más nuevas podemos no tener este cristal, pero debemos tener el cristal de 25 MHz oscilando. Bien, entonces un cristal oscilando en la placa van a necesitar. El equipo en standby, conectan el cargador, tiene que tener un cristal oscilando. Si no es el de 32768, es el de 25 MHz. Siempre van a tener alguien para controlar ahí el ritmo cardíaco del paciente, digamos. Eso es necesario para que el equipo encienda. Considérenlo necesario para que el equipo encienda. No voy a abrir excepciones, aunque las hay. No voy a abrir excepciones porque me parece que sería más confundirlos que otra cosa. Acostúmbrense, tómenlo como regla. El RTC Clock tiene que estar en un equipo que no enciende. Ojo, que yo les diga que hay excepciones donde el equipo enciende sin RTC, no quiere decir que el equipo, un equipo que no necesita, que necesita el RTC para encender, pueda encender, ¿no? O sea, siempre en los equipos van a tener un RTC en standby. Siempre. Hasta, que eso es lo que quería decir, creo que ahora me van a entender mejor, hasta en los equipos que encienden sin RTC, eso es un defecto. No es que pueden hacerlo, eso es una falla. Hay equipos que por daños, porque algo está roto, encienden sin RTC. Pero el RTC siempre tiene que estar presente al inicio en stand-by en la placa. ¿Ok? Siempre tienen que tener un cristal oscilando en la placa con el equipo en stand-by. Eso es una obligación. Si no lo tienen, el equipo no va a encender. En algunos muy pocos casos puede llegar a encender, pero hay un defecto en la placa. Antiguamente era más fácil eso. Hoy en día ya son equipos que no encienden directamente. Ok. ¿Qué más llegamos? Llegamos al último punto y quizás sea el más importante de todos. Si todo está ok, la fuente de la RAM debe activarse. Al presionar el botón de encendido, si esto ocurre, todo lo anterior está ok. A esto le voy a poner una salvedad. Probar primero la activación de la fuente de RAM. Eso es lo primero que van a hacer. Acá es aprender cómo el equipo funciona para que ustedes sepan también cómo saltar etapas. Yo he visto casos de colegas que se han mareado y dicen, no, porque yo reviso todo, tengo un equipo que no enciende. Y me dicen, yo ya revisé que el AC está ok y revisé el resume reset y... Pará, flaco, pero si el equipo enciende, ¿para qué revisar el resume reset? Un equipo sin resume reset no enciende. ¿Y para qué revisas el power button? Un equipo sin power button no enciende. Entonces tenemos que ir saltando etapas. ¿Bien? Y la primera etapa que se va a dar en un equipo, y que es muy fácil, la podemos ver sin el diagrama. Eso es lo mejor de todo. ¿Bien? Lo que nosotros vamos a ver, el primer evento, digamos, importante que va a ocurrir apenas el equipo encienda, lo que me va a indicar que el equipo realmente quiso encender es la activación de la fuente de la RAM. Vamos a ver algunos ejemplos de esta activación. Esto está muy bueno verlo con el osciloscopio, porque esta activación se puede dar por un muy breve instante. Y si nosotros la vemos con el multímetro, quizás no la veamos. O sea, si intentamos medirlo con el multímetro, quizás no lo veamos. Si nosotros no vemos esa activación de la fuente de la RAM, quiere decir que el equipo no enciende. O mejor dicho, si la activación de la fuente de la RAM nunca se genera, quiere decir que el equipo no enciende. Pero si esta se genera por un pequeño instante y nosotros no la vemos porque estamos trabajando con un multímetro, lo que va a ocurrir es que nos vamos a poner a revisar todas las señales que vimos en los últimos videos desnecesariamente porque está todo bien.
Por eso es muy importante el uso del osciloscopio. A ver, nosotros tenemos este controlador que me genera la tensión de la RAM. Esto es un Skylake, máquina que trabaja con DDR4 1.2 VSUS, 1.2 volts DDR4. Tenemos estas habilitaciones que son los terminales S3 y S5, son habilitaciones. SUS ON y Main ON. ¿Quién me va a habilitar la fuente de la RAM? Fíjense en que yo tengo S5 y S3. ¿Quién viene primero? ¿El estado S5 o el estado S3? El estado S5. ¿Y cuál tensión viene primero? ¿Esta de la RAM, 1.2 VSUS, o la tensión de BTT? Recuerden que todo equipo va a tener tensión de la RAM y tensión de terminación de la RAM, la de BTT, que en este caso va a ser de 0.6 volts. Siempre es la mitad de la tensión de la RAM. ¿Quién se va a activar primero? ¿La que está a la salida de potencia o la que está desde el regulador aquí, en este terminal? Obviamente, primero, por estándar CPI, por exigencia, se va a habilitar primero la fuente de la RAM, la fuente de 1.2 volts. Entonces, yo necesito tener en estado S5 esta activación que es SUS ON. Si tenían alguna duda de cuál señal iba a ser la primera, ahí está la respuesta. SUS ON es la primera señal que se va a generar para ir activando las fuentes. Main ON va a venir después. Main ON va a un terminal llamado S3 y ya activa fuentes de estado S0. Esta viene cuando el equipo está en stand-by y lo saca de stand-by. Viene cuando el equipo está en S5 y lo saca de S5. Y esta otra viene cuando el equipo está en estado S3 y lo saca de estado S3. ¿Bien? Entonces, si por un breve momento al menos nosotros llegamos a tener 3 volts en SUS ON, no hay que medir nada de lo que nosotros vimos anteriormente. Todo esto, no midan nada, nada midan. Si quieren pueden ver el RTC, porque el RTC es un punto un poco traicionero, digamos, pero o el terminal de LED, que nos puede ocasionar que el equipo encienda y apague, ¿no? Pero por ejemplo, Power Button funciona, Resume Reset está presente, On Off está presente, ese reset y alimentación del EC están presentes. Básicamente, no tenemos que medir básicamente nada de esto. Lo más normal, de hecho, es que no tengamos que medir nada de esto si nosotros encontramos la activación de la fuente de la RAM. Si se activa la fuente de la RAM, quiere decir que el equipo quiso encender. Ese es el encendido del equipo, no cuando enciende la pantalla, no cuando enciende la luz, no cuando enciende el LED, no cuando te tira tensión el procesador. No. Arrancó la fuente de la RAM, el equipo quiso encender. Sabe que tiene lo necesario para encender. ¿Bien? Entonces eso ya nos descarta cantidad de mediciones. Si nosotros llegamos a tener la activación de la fuente de la RAM y no tenemos en ningún momento la tensión de la RAM en la salida, ya encontramos que aquí hay un problema. O tengo un cortocircuito en esta línea o tengo un problema en esta fuente. Ya llegué a la falla de mi equipo. ¿Bien? Por eso es muy importante que ustedes no se guíen por LEDs. Hay muchos colegas que dicen, no, porque el equipo no enciende. ¿Por qué no enciende? Porque no enciende ningún LED, no gira el ventilador. ¿Qué me importa el ventilador? ¿Qué me importa el LED? Si yo llego a tener activación en esto, el equipo quiso encender. Que se esté desactivando porque se está protegiendo es otra historia completamente distinta. Entonces, el equipo ya encendió. Vamos a ver en este otro equipo. Vamos a ver la fuente de la RAM dónde está. Fuente de la RAM. Fuente de la RAM. Ahí está, llegué a las fuentes de alimentación. Esta parece no ser. Esta BDDQ. Si veo BDDQ, veo BTT. Recuerden, hasta está bueno ponerlo aquí, que la fuente de la RAM en algunos diagramas, y no es normal,
puede llamarse también llamada BDDQ. ¿Ok? Si lo miran en el datasheet de Intel, lo van a ver como BDDQ. Pero de hecho no es normal que en los diagramas se llame BDDQ. Yo miré y paré en BDDQ porque yo recuerdo del datasheet de Intel que la nombra como BDDQ. Ahora, si ustedes, ¿con qué van a habilitar esto? Y fíjense en que es un estándar que se repite. Es un estándar que se repite. S3, S5. ¿Quién va a venir primero? S5. S5 viene a una señal que se llama SIO Sleep S4. Pero, recuerden, y esto está en los videos básicos, tenemos asterisco acá y asterisco aquí. Quiere decir que una de las dos va a estar presente. O sea, yo, la primer señal que voy a tener en este equipo, o bien es su SON, o bien es SIO Sleep S4. ¿Ok? Eso va a depender de la revisión, va a depender de lo que el fabricante quiso hacer. Pero en el momento que yo tenga una de estas dos, quiere decir que mi equipo quiso encender. La activación de la fuente de la RAM, y eso es estándar ACPI, está en el estándar ACPI, la activación de la fuente de la RAM es la primera fuente que va a encender cuando el equipo sale de estado S5. El estado S4 es un estado que tienen algunos equipos que es para mayor ahorro energético, digamos, pero sigue siendo un estado donde para reparar significa equipo apagado. Nosotros tenemos que pasar de estado S5 a estado S3. El estado S4 normalmente se va a aplicar, y eso lo menciono en otros videos, se va a aplicar utilizando batería. No reparen utilizando batería, reparen utilizando el cargador. Conectan el cargador del cliente y con eso ustedes van a reparar. El equipo tiene que funcionar primero desde el cargador. Después que pongas la batería y no la cargue o que se apague, eso es otro problema. Primero el equipo tiene que funcionar desde el cargador. Si funciona desde el cargador, entonces el equipo funciona. Que tenga un problema relacionado al circuito de carga de la batería, a la conmutación, a cómo llega la corriente de la batería a la línea de B+, eso es otra historia. Ya vamos a analizar un problema de carga. Pero siempre tienen que reparar con el equipo conectado al cargador. Con eso inclusive van a anular esto del Sleep S4 y van a partir directamente a su SON. Porque en algunos equipos ustedes van a ver que tienen ciertas activaciones, ciertos detalles en estado S4. ¿Bien? Pero yo ya sé que cualquiera una de estas dos señales me va a estar activando la fuente de la RAM, y lo que me importa a mí, más que el nombre de la señal, que es lo que siempre les expliqué, no se basa en el nombre de la señal. Yo aquí lo que quiero saber es si la fuente de la RAM se activa, quiere decir que el equipo quiso encender. Si por un breve instante yo tengo algo aquí que me activa la fuente de la RAM, quiere decir que mi equipo quiso encender. ¿Bien? No es un equipo que no enciende, es un equipo que enciende. Y yo ya tengo que ir buscando las demás fuentes. Si yo tengo la activación de la fuente de la RAM, ¿qué voy a hacer? Estándar ACPI. Voy a seguir, si yo tengo aquí la activación, y obviamente yo puedo medir en vez de la activación, puedo medir que en algún momento tenga tensión aquí. Si yo tengo tensión en esta salida de la fuente de la RAM, yo lo que voy a hacer es seguir a buscar las fuentes S0. Puedo revisar si se me activó la fuente de 105, puedo revisar si se activó la fuente, ahora sí, puedo revisar si se activó la fuente de BTT, de DRBTT, puedo revisar si se activaron las líneas de 3BS, 5BS, las líneas de 3 y 5 volts de estado S0, ya voy a revisar otras fuentes. Si yo llegué a encontrar tensión aquí, ya me voy a demás fuentes. Si yo no llegué a encontrar tensión aquí, reviso la activación. Les estoy mencionando desde el inicio la activación, porque hay muchos colegas que dicen, no tengo tensión en la RAM, entonces mi equipo nunca quiso encender. No. Si vos tenés la activación de la fuente de la RAM, el equipo quiso encender y tu fuente de la RAM está rota. Recuerden eso, ¿bien? Entonces, si ustedes llegan a tener la activación de la fuente de la RAM, el equipo encendió. Por más que no gire el cooler, por más que no dé imagen, por más que obviamente no va a dar imagen, por más que no encienda una luz, por más que no pase nada, el equipo, para todos los efectos, encendió.
El equipo pasó de estado S5 a estado S3. Bien, recuerden eso. Recuerden que si tenemos en el momento que estamos en estado S3, que sería estado S3 es tener tensión en esta bobina. Tener esta tensión, ok, eso es estar en estado S3. Si nosotros llegamos a este punto de tener esta tensión, nosotros seguimos a revisar fuentes de estado S0. Si nosotros no tenemos esta tensión, ahí sí, seguimos a todo lo referente al estado S5. No solamente las fuentes, sino que ahí sí somos obligados a agarrar nuestro manualcito de equipo que no enciende y revisar paso a paso. Ok, me parece que esto está bastante detallado, quizás un poquito más de lo que yo consideraba. La idea es que no quedaran dudas, ir tapando huecos, que ustedes puedan ir viendo, tomando notas, no los quería aburrir, pero me parece que vale la pena dejar esto lo más detallado posible, lo más completo posible, porque hay muchos equipos que no encienden y lo más normal es que realmente la falla esté en esta lista, o bien que no sea bien interpretado el problema por este concepto que les termino de explicar y que nos puede ahorrar muchas mediciones, nos puede ahorrar mucho tiempo, nos guía, e inclusive para casos como una Mac, si ustedes en algún momento quieren reparar una Mac, todas estas son líneas Power Rails de... No, estos son los test points, acá están, Power Rails. Todas son líneas de alimentación de una Mac. La Mac tiene 2 millones de derivaciones. La única forma de poder reparar un equipo de estos es que realmente tengan muy en mente esto que les termino de explicar, para que ustedes puedan ir filtrando si tienen que ir para adelante o para atrás. Porque si no saben hacer ese filtro, ustedes lo único que les queda es que yo les diga, bueno, acá tenés, cada rayita de esa es una tensión, verificala todas. Entonces tenemos que estar bastante atentos a cuándo tenemos que verificar señales y tensiones de estado S5, cuándo tenemos que verificar estado S3 y cuándo tenemos que verificar las fuentes de estado S0. Bien, seguimos. Vamos a ver si ya revisamos un par de cosas con el osciloscopio para terminar de complementar estas explicaciones.